Hoy en Perú Real tenemos un representante de Cajamarca. Se trata del candidato al Congreso, Javier Bobadilla. Es candidato al Senado número 8 por País para Todo. Y él va a contarnos cuál es la propuesta de él mismo y también, por supuesto, ¿no? De la región Cajamarca, por supuesto, de Carlos Álvarez, quien lidera este partido político. Muy bien, estamos ya con Javier Bobadilla. Bueno, estamos a 2 meses de las elecciones, Javier. Bienvenido a Perú Real y tenemos una gran curiosidad. Los cajamarquinos quedamos mal con la última presidencia que tuvimos. ¿Cuál es tu opinión como político? Buen día, Leiter. Gracias por el espacio. Eh, yo no creo que los cajamarquinos hayamos quedado mal. Lo que pasa es que al expresidente Castillo le ha tocado enfrentar momentos muy complicados, muy difíciles, frente a grupos de poder político, económico, que no aceptaban que un profesor, que un agricultor de Cajamarca, chotano, sea el presidente de la República. Entonces, ni él no terminaba de sentarse en su sitio como presidente de la República y ya estaban proponiendo la vacancia presidencial. Entonces, yo hago esta reflexión y digo, Castillo enfrentó el proceso electoral a un enemigo que atacaba por aire, tierra y mar. Y él les ganó con un lápiz. Y eso se trasladó a Palacio de Gobierno, en el gobierno. Y entonces desde el primer minuto nunca quisieron dejarlo. Y es así que hasta ahora siguen los procesos de investigación y toda esta polémica. Si su vacancia ha sido constitucional o no, ese es otro tema seguramente, no es de hoy día, pero yo creo eso. Entonces, en Cajamarca hay mucha gente en la historia de personajes históricos, representativos, valorables. Te puedo dar dos nombres. Uno de ellos, don Alfonso Barrantes Lingán. ¿Lo llegaste a conocer a Alfonso Barrantes? Tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo tenía 14 años. Él llegó a Cajamarca al cierre de campaña de la campaña Él presidencial del era, 85, él cuando era, él era un disputaba. político muy, muy consolidado y muy querido, ¿no? Por todas las tiendas políticas. Sí, por Muy supuesto. respetado. No, Barrantes ha sido una figura muy grande, muy importante, referente en la política nacional. Entonces, aquella vez mi padre me presentó a él cuando yo tenía apenas 14 años, pero también me presentó al staff de políticos que andaban con él, entre ellos el Mundo Murrugarra, otro cajamarquino, honorable en la política nacional, ex senador de la República en dos oportunidades, todavía está vivo. Saludos, Edmundo, ojalá nos puedas ver. Seguro nos va a ver. Somos cajamarquinos, siempre nos vemos, lo visito de vez en cuando, y podríamos nombrar una serie de personajes importantes en la historia política de los cajamarquinos, ¿no? Y que han hecho contribuciones muy grandes, muy importantes, y la representación de Cajamarca, como lo hay de todas otras regiones del Perú, ¿no? Javier, la ciudadanía está muy preocupada porque ha ido degradándose cada vez desde las épocas de Barrantes, ¿no? De la izquierda, o de Belaúnde, ¿no? De una centro derecha, o bueno, todos los líderes históricos que hemos tenido en los 80, por ejemplo, ¿no? Cada vez ha ido bajando el nivel, ¿no? Tú pretendes ser un senador, por decir, del siglo XXI, de origen cajamarquino, pero ¿cómo ves al resto de tus colegas en caso de ser elegido? O sea, vamos a seguir bajando el nivel porque al final vemos gente pues que realmente hasta para expresar sus ideas, ¿no? Tienen grandes dificultades y se ha ido bajando y realmente no sabemos hasta dónde podemos llegar. Mira, yo estoy preocupado principalmente por la situación en la que vivimos todos los peruanos y peruanas.
un alto porcentaje de población en las ciudades y en el campo, de población sumida en la pobreza, en, en la, en situaciones muy complejas para seguir llevando la vida normal adelante, con escasos servicios de agua, de educación. No hay escuelas adecuadas para los niños en el Perú, no hay hospitales, no hay postas médicas que estén con los equipamientos y los profesionales Es, que se requieren. esa es la parte material, pero yo te hablaba de la parte espiritual, de la pobreza, y tú me decías en la pre-entrevista, ¿no? De que se necesitan nuevos liderazgos. Y prácticamente en esta promoción, por ejemplo, de Pedro Castillo, hemos visto que los profesores, algunos profesores que han sido electos, no es que hayan llamado mucho la atención, han pasado casi anónimos, con algunas excepciones, tal vez el Puca Bellido, ¿no? Que creo que se ha ganado cierto espacio, ¿no? En los medios y todo. Pero muchos otros, ¿no? Yo he hablado, por ejemplo, con la hija de Pedro Castillo Ujú. y le he preguntado, ¿no? Para entrevistarle, me dice, no, yo no voy a hablar con ningún medio y prefiero hablar por Facebook, ¿no? O sea, eh, ¿de qué nos espera en este próximo congreso? Entonces, mira, lo que te estaba diciendo hace un par de segundos era que esta preocupación nos debe llevar a una reflexión profunda y evaluar que lo que tú dices, lo que acabas de decir, este sistema político está colapsado. Los partidos políticos nos han dado en los últimos años cada vez cuadros políticos de menor calidad. Entonces, necesitamos elevar la calidad de los liderazgos políticos. Y decía en la pre-entrevista contigo, no solo necesitamos capacidades tecnocráticas en los líderes, hay que tener capacidades tecnocráticas para poder llevar adelante las cosas que se necesiten hacer de manera técnica, pero también necesitamos capacidades políticas para combinar ambos factores, lo político y lo técnico. Pero también decía, no son suficientes estas dos variables. Necesitamos una tercera variable, es el liderazgo espiritual, porque tú puedes tener las mejores capacidades tecnocráticas y puedes tener las mejores capacidades políticas, pero ahí tienes a nuestros gobernantes anteriores, políticos y técnicos, y mira dónde han llevado al Perú, y mira cuántos están en la cárcel, ¿no? Y otros que ya no están en este mundo. Pero ¿por qué? Perdóname, termino. ¿Por qué? Porque necesitamos liderazgo espiritual que nos permita tener compromiso serio con el país, compromiso sagrado con la nación, con tu pueblo, con esa gente que espera de sus gobernantes, que sean gobernantes que sepan y que lleven y que conduzcan al pueblo en el camino de la prosperidad, del bienestar. Pero ¿qué tenemos hoy? Una clase política corrupta, una clase política que te ha llevado a la situación que nos encontramos hoy, en problemas graves de criminalidad, de extorsión, de sicariato, que es el problema central que hoy tenemos en el Perú. Esa es la preocupación que tenemos y yo personalmente la tengo, ¿no? Por supuesto, pero hay personas que están empezando a confiar en el líder de ustedes de País para Todos, que es Carlos Álvarez, ¿no? Él está generando cierta expectativa, ¿no? Por el mensaje que está dando en las redes sociales ya hace bastante tiempo. Sobre todo por el miedo, Javier, por el miedo que tienen, la otra vez un chofer me comentaba, a morirse, ¿no? En su trabajo, como antiguamente en los 80 los policías, mi padre fue policía y siempre estábamos esperando en qué momento mataban a mi papá. Ahora muchos choferes no saben si van a regresar a su casa y Carlos Álvarez está generando esa expectativa. Pero yo te hago la pregunta como intermediario, por ejemplo, del ama de casa que nos va a ver, ¿no? En este programa de televisión. Ustedes, y yo sé que tú eres de la plana directiva de País para Todos, ¿cómo han hecho la selección de, de sus candidatos para no dar pues estas situaciones penosas que hemos sufrido? O sea, ¿cómo han hecho el filtro tanto ético, de liderazgo, de poder seleccionar unos buenos cuadros? Mira, en principio, este País para Todos es un proyecto político en proceso de construcción, es nuevo. Este, estamos en ese proceso de ir construyendo el partido, pero teniendo los cuidados correspondientes de lo que tú acabas de mencionar. Entonces, en esto, Carlos Álvarez ha sido implacable en decir nadie con sentencias. Ahí tienes un primer filtro, ¿no? Muy bien. No será el mejor filtro o que te garantice el 100% que nadie va a pasar con antecedentes o malas conductas, pero nadie con sentencias, primera condición. Y segunda es que, ¿quiénes son? Entonces,
En la mayoría de los casos puedes tener referencias en las regiones sobre todo, porque no alcanzamos a conocer a todos, pero puedes tener las referencias para por lo menos decir, oye, esa persona es una persona que vale la pena, honorable, convoquémoslo, llamémoslo, Porque tú ¿no? personalmente has viajado a muchos sitios. Yo he viajado a casi todas las regiones del Perú tratando de organizar, contribuyendo a la organización o al fortalecimiento del partido, pero no es suficiente para saber con quién estás contando. Sin embargo, las referencias es un punto también a tomar en cuenta. Y a eso le sumas el filtro de que no haya sentencias de estas personas o antecedentes penales o judiciales. Entonces ya tienes una buena Ese es un filtro, digamos, posibilidad de de no tener tocar gente. con la criminalidad, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, tenemos un presidente de la República interino ahora, ¿no? José Gerí, que se le ha visto, pues, envuelto en problemas judiciales. ¿Qué tanto es importante la salud mental, ¿no? Y País para Todo, ¿cómo lo ha tomado en cuenta? Mira, Gerí es pues la representación de esta clase política que hoy tenemos en el Perú. Ellos lo han puesto, los congresistas, los partidos políticos que hoy están en el Congreso de la República y que gobiernan el Perú, ellos sabían quién es Gerí. Pero como todos son de la misma condición, entonces tenían que poner a alguien que los represente en Palacio de Gobierno, y eso es el presidente Gerí. Por moral, debería haber renunciado estos días que han pasado los escándalos. Basta de dignar. No lo va a hacer y el Congreso no lo va a vacar, porque él los representa en el Congreso. Él forma parte de todo de este pacto mafioso de la vieja política en el Perú. Entonces, por lo tanto, tienes Gerí seguramente hasta el final de este proceso, hasta julio, que hay cambio de gobierno. Pero entonces, este, la clase política que hoy tenemos en el Perú se tiene que ir y los peruanos tenemos que hacer el esfuerzo por la renovación generacional de la política en el país. Y ahí tenemos muchos de nosotros, incluido los que no están en la condición de candidatos como tú, desde el lado de los medios de comunicación, todo un trabajo para ir construyendo una nueva generación política que le permita al Perú tener nuevas posibilidades de liderazgo, de gente que sí quiere conducir de manera decente, honesta, que quiera hacer docencia con decencia en la política nacional. Docencia y decencia para cambiar la política nacional, y eso es tarea de los partidos políticos, de las organizaciones y de un nuevo sistema político, pero estos no pueden seguir, estos se tienen que ir, estos tienen que desaparecer, estos son los responsables de la crisis en el Perú, de la criminalidad que vivimos hoy, de la pobreza que estamos hoy, de la corrupción en la que se ha sumido el Estado peruano en todos sus niveles y en todas sus instancias. Entonces, no podemos continuar con esta gente y nosotros desde País para Todos tenemos ese compromiso. Yo, Javier Bobadilla, en mi lema dice, mi compromiso es con todo el Perú, que postulo al Senado con el número 8 de País para Todos, ese es mi compromiso, con todo el país hasta los últimos días de mi vida, sea como senador de la República o no, ese es mi compromiso con el país. ¿Qué edad tienes ahora, Javier? 55 años y Bueno, espero tener un tramito más para seguir ayudando, seguir contribuyendo, dejar un poco mejor dicho, dejar el camino diseñado y ayudar que aparezcan nuevos cuadros para que tomen la posta y sigamos en un camino de bien, de prosperidad de nuestro pueblo, de nuestra nación peruana, ¿no? tú nos has contado que eres de Cospán, ¿no? Un pueblo en Cajamarca. Quien te habla también, bueno, tenemos origen de Santa Cruz, ¿no? Y hay mucha agricultura y hay muchos trabajos respecto al agro. Tú nos has contado en la preentrevista que ese sería uno de tus énfasis, de énfasis de tu oficina senatorial, ¿no? ¿En qué consiste exactamente esta transformación del agro? Mira, primero, acompañar a Carlos Álvarez en la propuesta bandera de la lucha contra la criminalidad y dar la paz al país, devolverle la paz al país. Sobre eso caminamos con los demás temas en la dirección de generar ingresos y empleo a la gran mayoría de peruanos. Y te decía que el sector agrario es uno de los sectores importantísimos en el Perú y te lo digo por qué. ¿Cuál es la dimensión del sector agrario en el Perú? Estamos hablando de 2.2 millones de peruanos Ujú. o de 2.2 millones de agricultores. Pero ¿qué harían diferente? Cuéntanos eso. Perdóname, este dato es importante. ¿Ya? Cuando tú abandonas el sector agrario en el Perú, lo que vas a tener es un proceso migratorio
de las regiones, de las provincias a las grandes ciudades como Lima capital. Ujú. Abandonas porque el campo está empobrecido, porque el Estado no los atiende, 50 años que no los atiende al sector agrario, la pequeña agricultura y agricultura familiar. Está más preocupado por las grandes agroexportadoras que tienen todo, pero hay que seguir dándoles, pero de los pequeños nadie se acuerda o no lo quieren hacer. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Un fenómeno social que hay que tenerlo en cuenta. El campo o la gente del campo se va a las ciudades y acá en Lima están poblando los cerros y por eso en Lima tenemos hoy alrededor de 11 millones de habitantes. Pero en esos 11 millones de habitantes, en los cerros de Lima, tenemos 4.000 ollas comunes. Las ollas comunes son organizaciones de sobrevivencia para la gente que no tiene que comer. Y ahí encuentran una posibilidad de sobrevivir, organizaciones de sobrevivencia. Entonces, esa es la magnitud y por eso tienes jóvenes niños que nacen, jóvenes sin posibilidades, sin oportunidades de estudiar, sin oportunidades de trabajar. ¿A dónde van? ¿Y a dónde se enrolan? En el alcohol, en las drogas y en la delincuencia. Mira, te pongo un ejemplo de lo que he podido ver, ¿no? El año pasado yo estuve en Ecuador, en zonas parecidas a Cajamarca, ¿no? Cerca a Quito, y han hecho ahí, por ejemplo, viveros donde siembran rosas. Y estas rosas pasa un camión, como que fuera el camión de los desechos, las recoge y luego las llevan al avión. Es una organización diferente, porque yo siempre he visto en Cajamarca, por ejemplo, pues se siembra choclo, se siembra papa, qué sé yo, ¿no? Se siembra racachas, que, bueno, son muy interesantes para la salud, pero no ha habido esa innovación. Yo he visto eso en otro país. ¿Ustedes tienen algún programa así parecido para que... Y estos agricultores que te digo de la zona de Quito que yo he podido observar, están con su 4x4, los veo paraditos, o sea, los veo con plata. Y conversando con el campesinado me dicen, no, hace 10 años vendíamos choclo acá, ¿no? Entonces, y ahora las rosas valen más y las venden en Holanda. ¿Podemos tener algo así innovador en País para Todo? Tenemos todo un plan desarrollado en esa dirección, ¿ya? Tenemos que hacer o lograr en el Perú que la pequeña agricultura y la agricultura familiar no sean sinónimo de exclusión social y de pobreza, sino sean sinónimo de inclusión y de generación de riqueza. ¿Cómo se hace? Hay que lograr los mayores rendimientos productivos. Yo conozco la experiencia que tú me dices, tal vez no en el mismo lugar, pero conozco la experiencia de exportación Sí. de flores en rosas, básicamente alrededor de Quito. He estado ahí, he visitado específicamente esas Y es experiencias. impresionante porque Absolutamente. hay comunidades enteras en que ya no siembran ningún producto de pan y llevar, sino todo es para exportación. Entonces, mira, máximos rendimientos productivos y acceso al mercado. ¿Qué significa eso? Y no me voy a la rosa, sino a algo que se da más en el Perú. Ejemplo, una hectárea de palta, que sembramos casi en todo el país, que somos además el segundo exportador de palta en el mundo, después de México, una hectárea de palta, los agroexportadores que manejan la tecnología de punta, el know-how de la tecnología y la productividad, logran 20, 22, 24, 26 toneladas métricas por hectárea. Nuestros pequeños agricultores en el Valle de Condebamba, tu zona de allá de Cajamarca, en los valles de Ayacucho, de Huancavelica, están en 8, en 9, en 10 toneladas por hectárea. Entonces hay una brecha grande que tiene que ver con la tecnología y tiene que ver obviamente luego con los rendimientos productivos y con la rentabilidad del negocio en la parcela. Entonces hay que llevar arriba, hay que levantar los niveles de productividad con tecnología, primer tema. Segundo, accesos al mercado. A nuestros agricultores decimos hay que exportar y hay que llevar tu producto a Alemania, Holanda, Estados Unidos. Pero no, pues lo asustas a nuestro agricultor, nunca lo va a lograr. Pero tenemos que tener acceso al mercado, por eso nosotros planteamos ahí modelos de alianzas estratégicas entre las organizaciones, las empresas grandes, medianas, cooperativas que tienen experiencia en la agroexportación con las organizaciones de productores de estos valles para ayudarles a vender en el mercado del mundo. Alianzas y un Estado que promueve estos modelos, pero que además les facilita, les da promueve con algunos beneficios que pueden ser tributarios, que pueden ser de tecnología, que pueden ser con créditos, con intereses bajos, para que esto funcione y vas a tener una agricultura en todo el país que se desarrolla, que se moderniza y que se convierte en aquella parcela que no, que significaba, sino, o que era el sinónimo de la inclusión
de la exclusión social en una parcela que te genera empleo, que te genera ingresos para ese agricultor. Y si hablamos de miles de agricultores o miles de hectáreas, estamos hablando de miles de empleo y de generación de ingresos masivos para miles de familias en el Perú. Este programa funciona desde 2009, Javier. Te comento que nosotros todo este tiempo, ya es bastante, más de una década, hemos estado hablando de que la gente debería comer kiwicha, cañigua, racacha, que debería sembrarse más esto, ¿no? Y hay sitios, por ejemplo, mi mismo, el pueblo de mis padres, ¿no? Santa Cruz. No se ven ni una alpaca nunca por ahí, ¿no? Y a veces, si yo he vivido en el sur, las alpacas dan muy buena carne. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de vernos muy hacia el fondo, también viendo nuestra historia y de aprovechar? Tenemos índices de desnutrición en sitios donde tenemos racacha, que tiene un montón de minerales, donde tenemos en Puno la cañigua, que tiene un montón de hierro, y tenemos índices, y otra experiencia, ¿no? Eso es esa falta de mirar para adentro, ¿no? Y otro, por ejemplo, Taiwán. Taiwán tiene, por ejemplo, el sacha tomate, que supuestamente es nuestro, y han recogido sus técnicos agrarios los frutos del mundo entero y se los venden caro a Japón. ¿Por qué no podemos hacer cosas así? Mirar muy adentro y luego también mirar el mundo. Es cultura, este tema es un tema cultural que lamentablemente Pero una dirección con política, nuestra historia o a lo largo de nuestra historia lo hemos ido perdiendo porque hemos ido perdiendo muchos aspectos de nuestra cultura, claro, de nuestra sabiduría antigua, del conocimiento el antiguo. virrey Toledo prohibió hablar quechua y comer alimentos Entonces, autóctonos. todo eso forma parte de nuestra historia, pero una nueva generación política debería también dar una mirada de retorno a las cosas buenas, importantes de nuestra historia, de nuestras culturas anteriores, como la alimentación, la gastronomía de la cual estás hablando. Y hago ahora, recuerdo una de las conversaciones con el maestro Edmundo Murrugarra, que él escribe sobre socialismo andino amazónico y entre otras cosas, entre otros capítulos de todo lo que él plantea, es precisamente que el Perú debe caminar a la conquista de los mercados del mundo precisamente por el lado de la cultura gastronómica, por la gastronomía, y enseñarle al mundo a comer la comida peruana. Y entonces a partir de ahí, cuando tengas en el mundo cada vez una mayor amplitud de consumidores, de restaurantes con etiqueta A1, en las ciudades más grandes del mundo, cada 100.000 habitantes, dice él, debería haber un restaurante de ese nivel. Entonces ahí van a consumir la racacha que tú planteas, van a consumir, el mundo le gusta mucho hablar de nuestro caldo verde o de la pasta verde para hacer nuestro El caldo. caldo verde, mira, viene de una política de Estado de la época inca. ¿Por qué? Porque el que no tiene parásitos, el que no tiene gases, produce más. O sea, Y a veces pensamos como cajamarquino que simplemente es una costumbre de las abuelas, entonces, o sea, tiene un índice, digamos, de beneficio para la gente. entonces, cuando el mundo aprenda a comer más comida peruana, como sabe comer el ceviche y cada vez más, plato Claro, bandera del Perú, ceviche peruano. o a tomar el pisco sour. Entonces, también cuando aprenda masivamente a tomar su caldo verde y los otros platos de la gastronomía peruana, entonces va a haber mucha demanda en el mundo de nuestra producción del campo y seguramente mayor valorada monetariamente, generando para que la producción nos permita generar riqueza en el campo y que nuestros agricultores no sean la clase excluida y pobre del Perú, que al contrario, tú has visto, has ido al Ecuador y tú sabes que fuera de las ciudades, en el Ecuador más bien los propietarios de los campos son gente, lo que tú decías, con camionetas, con casas, Claro, porque esa gente no es pobre, es es notorio. precisamente, tienen en las actividades agrarias, como en este caso la producción de rosas, son la gran industria agraria generadora de riqueza económica y generadora de empleo. En una de esas experiencias, creo que en 10 hectáreas, si no recuerdo, si mal no recuerdo, en una empresa productora de rosas, estábamos hablando de 500 trabajadores. Entonces, masivamente generadora de empleo. Eso hay que lograr en el Perú, pero precisamente esta direccionalidad de mirar negocios rentables, de mirar la gastronomía como cultura para venderle al mundo, de mirar la conquista de los mercados del mundo, tenemos que ir preparando otros aspectos como por ejemplo el tema del agua en todo el Perú. Ese es otro tema de las propuestas Y lo que en te el decía, partido nuestro. lo que te decía de Taiwán, Taiwán ha recogido especies de todo el mundo. Por ejemplo, en el sur de México, en Yucatán, hay una chirimoya roja. ¿Quién ha comido esa chirimoya roja acá en el Perú? Muy difícilmente.
pero obviamente que se ve, es bien vistosa, o sea, comercialmente, pero a nadie se le ocurre mirar más allá de las fronteras, ¿no? O sea, también hay todo eso, y Taiwán lo ha hecho ya varias décadas, ¿no? Y ellos venden productos que podríamos decir que son bien peruanos, pero lo han aclimatado, ¿no? Bueno, pero en el Perú tienes una gama Tenemos importante, 600, y 700 ya, tipos de frutas, pero ¿no? ya de exportación, que son productos bandera del Perú, puede haber una lista larga ya. Por ejemplo, el tema de palta, por ejemplo, en arándanos somos también primeros exportadores. Ha sido un acierto en realidad de Sierra Exportadora que en algún momento ellos empezaron a hacer desde cero y ahora estamos hablando de decenas de millones de dólares en arándanos. El banano orgánico, la chirimoya también se va en pocas cantidades al exterior y otros, los ajíes, las alcachofas, en fin, pero podríamos encontrar nuevas rutas. Pero no solo hay que mirar las exportaciones, hay que mirar también el mercado interno, porque no te olvides, podemos hablar o podríamos desarrollar todo un sistema agroexportador potente, pero no podemos olvidarnos de la alimentación del pueblo peruano. Entonces, la seguridad alimentaria en el Perú también pasa porque cada vez se fortalezca todo el sistema de comercialización de los productos agropecuarios en el Perú, en el mercado interno. Y ahí tenemos serios problemas. Los agricultores siembran en Cañete su camote, su papa, pero cae en manos de los intermediarios que les pagan bajos precios, ellos ganan mucho dinero, pero los agricultores mueren. Entonces ahí también hay que resolver todo este tema de la comercialización interna en el mercado interno del Perú, pero además garantizando que no falte alimentos en el Perú. El tema agrario es, delante te decía, la dimensión, el tamaño. Te decía 2.2 millones de agricultores, pero a lo largo de la cadena agroalimentaria tenemos 12 millones de peruanos y peruanas que su vida económica depende del sector agropecuario. Estoy hablando después de las cosechas, la post cosecha, el transporte, la comercialización, la llegada a los mercados mayoristas, de ahí a los mercados minoristas, a la bodega, al consumidor final. Tenemos 12 millones de peruanos y peruanas que viven o que su vida económica depende del sector agrario. Esa es la dimensión. Estamos hablando de un tercio de la población nacional. Si el Estado lo abandona como lo ha abandonado hace muchos años, entonces tiene las consecuencias que tienes hoy. Hay que resolver ese tema porque si no, no vas a poder luchar contra la pobreza si tienes un tercio de tu población abandonada y sumido en la pobreza en el campo. Eso es peligroso y la seguridad alimentaria depende de esto. La seguridad alimentaria del Perú depende de estos procesos de atención al sector agrario en el campo, porque si no, seguimos dependiendo de las importaciones, como dependemos a un 60% del consumo de maíz amarillo duro, 92% compramos trigo de afuera y todo lo que de eso depende y muchos otros alimentos que dependemos Y de es, las y es importaciones. muy peligroso y tú vas a estar seguramente en el Senado con la decisión de que no entren los transgénicos, ¿no? Porque tú sabes que ha habido una moratoria que se ha estado, digamos, generando porosidad, ¿no? Para que eso se detenga. Quiero agradecerte la entrevista a Javier Bobadilla, ¿no? El número 8 de País para Todo. Quiero que en un minuto hagas un mensaje para los electores que quieran apoyar a Carlos Álvarez y en este caso a tu número 8 para el Senado. Gracias. Yo en primer lugar agradezco este espacio y un saludo grande, cordial, un abrazo afectivo a todo el Perú. A nombre de País para Todos, soy candidato a senador con el número 8. Mi compromiso es con todos los peruanos. Todo lo que sea a favor del país va a tener mi respaldo y todo lo que afecte a los intereses nacionales me van a tener para ponerme al frente en defensa de los intereses del país, de las mayorías nacionales. País para Todos es un proyecto político ¿Cuál es el que intenta. símbolo? Hay mucha gente que me está preguntando cuál es el símbolo de Carlos Álvarez. País para Todos es el proyecto político que trabaja para constituirse una alternativa seria para el Perú y nuestro símbolo es la carretera de la integración, de la prosperidad, es un camino de esperanza, es un camino de fe y como me lo enseñaron en Juliaca los compañeros, es un camino de retorno a nuestra historia, a nuestra cultura milenaria, es el Capañán del Tahuantinsuyo. Entonces, con esto yo te agradezco a todos los peruanos y peruanas que nos escuchan y pido su respaldo para poder ser su representación y su voz en el Senado de la República. Una curiosidad, Javier. Si un peruano que está viendo esta entrevista quiere apoyar, por ejemplo, a Javier Bobadilla con el número 8 y la carretera, ¿puede votar por otro senador de otro partido o eso anula su voto? En la columna de senadores tiene que marcar el símbolo
la carretera ¿Ya? y tienes espacio para votar por dos candidatos a Para un senador, compañero en tu propia lista. pero para un compañero en la propia lista. Si votas por dos, se anula el voto. Se anula el voto. Sí. Ha sido Javier Bobadilla que estuvo con nosotros, representante de Cajamarca. Volvemos con más en Perú Real.